Alina caminó sola hacia el altar, sin encajes, sin celebraciones. No era una boda, era su única vía de escape. Necesitaba desesperadamente el apellido de ese hombre para huir de las garras de su primo Bermudo, quien ahora observaba la ceremonia desde las sombras, con los puños apretados por la furia de ver cómo su presa se le escapaba. Para Fabiano Ferreira de Somavilla, en cambio, ella no era más que la jugosa dote que salvaría su ducado en ruinas. Frente al altar, el duque la esperaba vestido de un negro riguroso. Cuando se giró, sus ojos ámbar ardían con desconfianza y un odio antiguo. La evaluó de arriba abajo, esperando encontrar miedo o lágrimas. Pero Alina sostuvo su mirada con una serenidad absoluta. Algo cruzó el rostro del duque, perplejidad. El sacerdote comenzó a hablar en latín. Alina escuchó sin oír realmente. Su mente estaba en otra parte, suspendida en una sensación extraña que no lograba nombrar. Había algo en él que le resultaba familiar. No su rostro, que jamás había visto antes, no su voz. Era otra cosa. Un ángulo de la mandíbula cuando apretaba los dientes, una forma de inclinar la cabeza hacia la izquierda, una tensión en los hombros que parecía antigua, acumulada como nieve compactada durante años. Al momento del intercambio de anillos, la mano de Fabiano deslizó la alianza con precisión mecánica, sin permitir que el contacto durara más de lo estrictamente necesario. En cuanto la bendición terminó, Fabiano soltó su mano. No la besó, como dictaba la costumbre. No le ofreció el brazo. Se inclinó apenas, lo suficiente para que solo ella escuchara, y murmuró con frialdad: «No esperes de mí más de lo que ofrece el contrato. Este matrimonio es un negocio, nada más». Luego giró y caminó hacia la puerta, dejándola atrás, como quien deja un documento firmado sobre una mesa. Alina permaneció de pie junto al altar, sintiendo el peso del anillo en su dedo. Solo cuando la puerta se cerró, exhaló el aire que no sabía que había estado conteniendo. Rosalía se acercó con el rostro contraído. «Mi niña, estoy bien. Sabía lo que era esto cuando acepté. Saberlo no hace que duela menos». Alina tocó el misal que llevaba oculto entre los pliegues del vestido, sintiendo el bulto casi imperceptible de la carta cosida en su interior. Las palabras de su padre resonaron en su memoria. «Cuando el duque esté listo para perdonar, y solamente entonces, entrégale esto». Miró hacia la puerta por donde él había desaparecido. ¿Cómo iba a perdonar un hombre que estaba completamente ciego por el odio? No sabía que él la observaba desde una ventana del segundo piso, con el ceño fruncido y algo incómodo removiéndose en su pecho. No sabía que, cuando ella inclinó la cabeza para protegerse de la lluvia, un recuerdo antiguo cruzó la mente de Fabiano como un relámpago lejano. Unas manos pequeñas, agua salada, el frío del mar, nada lo bastante nítido para convertirse en memoria, solo una sensación que se desvaneció antes de tomar forma. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo. Era la hija del hombre que había destruido a su padre, y eso debía bastar. Los primeros días en el Pazo de Somavilla transcurrieron bajo una bruma de silencios calculados. El Pazo era una fortaleza de piedra oscura, construida siglos atrás cuando los nobles asturianos necesitaban protegerse tanto de los invasores como del mar embravecido. Sus pasillos eran largos y fríos, sus salones demasiado grandes para dos personas que no querían encontrarse. Sus ventanas miraban eternamente hacia el Cantábrico como ojos ciegos que habían olvidado cómo ver. Alina aprendió rápidamente la geografía del desencuentro, los pasillos que él evitaba, las horas en que se encerraba en el estudio, los rincones del comedor donde sus miradas no tenían que cruzarse. Era una danza de evasión ejecutada con precisión. El tercer día ocurrió el incidente con la gobernanta. Alina había pedido que movieran un escritorio a su habitación para poder escribir cartas.
Una solicitud simple, razonable, pero doña Gertrudis, una mujer de rostro afilado que llevaba décadas sirviendo a los Somavilla, se negó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo lamento, señora, pero el señor duque no ha autorizado cambios en la disposición de los muebles». «Soy la duquesa de esta casa», respondió Alina manteniendo la voz serena. «No necesito autorización para mover un escritorio. Haz lo que la señora pide, Gertrudis». La gobernanta palideció. Fabiano no la miraba a ella, miraba a Alina con una expresión indescifrable. No lo hizo por ella, lo hizo porque en la casa Somavilla la jerarquía no se cuestionaba. Aún así, Alina permaneció inmóvil, sin saber si aquello había sido una defensa o simplemente el orgullo herido de un hombre incapaz de permitir que una criada desafiara una decisión tomada bajo su techo. Sin embargo, algo cambió desde ese momento en la forma en que la servidumbre la miraba. Las comidas eran lo más difícil. La etiqueta exigía que compartieran la mesa, y ninguno de los dos estaba dispuesto a dar al servicio motivo de murmuración. Así que se sentaban en extremos opuestos del largo tablón de roble oscuro, con candelabros de plata marcando la distancia entre ellos, y comían sin hablar. El sonido de los cubiertos sobre la porcelana era lo único que rompía el silencio. A veces, él preguntaba algo sobre la administración de la casa, con el tono de quien consulta a un administrador. A veces, ella respondía con la misma neutralidad funcional. Nada más. Pero Alina notaba cosas. Notaba que él bebía poco vino, que sus ojos recorrían la estancia con vigilancia constante, que cuando los criados entraban sin anunciarse, sus músculos se tensaban antes de relajarse lentamente. Era un hombre que esperaba el golpe. Siempre, de todas partes. Había oído rumores sobre él antes del contrato, que había estudiado leyes en Salamanca, aunque nunca ejerció, que rechazó 3 propuestas de matrimonio ventajosas sin dar explicaciones, que pasaba más tiempo cabalgando solo por los acantilados que atendiendo obligaciones sociales. Los vecinos lo llamaban el Duque de Piedra, y ahora ella entendía por qué. No era frialdad lo que lo definía, sino una armadura tan antigua que ya no sabía cómo quitársela. Una semana después de la boda, Alina conoció a don Gonzalo. El tío de Fabiano llegó sin anunciarse, en un carruaje negro que atravesó la niebla como una aparición. Era un hombre de unos 50 años, rostro anguloso, modales impecables. Sonreía con frecuencia, pero esas sonrisas nunca alcanzaban sus ojos. «Así que esta es la nueva duquesa», dijo, besándole la mano. «Mis condolencias por su padre. Aurelio Vasconcelos era un hombre memorable. Había algo en la forma en que pronunció el nombre, un matiz que Alina no supo interpretar del todo. ¿Ironía? ¿Desprecio apenas velado?» Esa noche, durante la cena, Fabiano parecía diferente con su tío presente, más tenso, más joven, como si la presencia del hombre mayor lo devolviera a una versión anterior de sí mismo. Escuchaba más de lo que hablaba, asentía cuando Gonzalo opinaba. No lo contradecía. «La cosecha de este año será pobre», decía Gonzalo. «Habrá que considerar vender algunas tierras del norte». «Las tierras del norte fueron de mi madre», dijo Fabiano, con voz extrañamente hueca. «Lo sé, sobrino, pero los sentimientos no pagan deudas». Alina sintió una punzada inesperada, no de lástima, algo diferente, una especie de reconocimiento. Ella también sabía lo que era sentarse a una mesa donde otros decidían tu destino, mientras tú aprendías a tragar en silencio. Más tarde, sola en su habitación, Alina sacó el misal del cajón donde lo guardaba cada noche. Lo abrió en la página donde la carta permanecía cosida bajo el forro de cuero, invisible a cualquier ojo que no supiera buscarla. Pasó los dedos sobre la superficie lisa del cuero gastado que alguna vez perteneció a su madre, doña Lucía, sintiendo bajo la yema el bulto casi imperceptible del papel doblado.
El olor del cuero viejo le trajo recuerdos de las tardes en el estudio de su padre, cuando él le enseñaba latín y ella fingía no notar la tristeza que a veces nublaba sus ojos. Cuando el duque esté listo para perdonar. ¿Perdonar qué, padre? ¿Qué hiciste que requiere perdón? ¿Y por qué me dejaste sola con este peso que no entiendo? Se arrodilló junto a la ventana, con el misal abierto entre las manos, y comenzó a rezar. No las oraciones formales que había aprendido de niña en el convento de las Clarisas, sino algo más íntimo, más desesperado. Palabras sin forma dirigidas a un Dios que quizás escuchaba, quizás no, pero que al menos no la miraba con odio, ni calculaba su valor en monedas de oro. Afuera, el viento del Cantábrico gemía contra los muros del Pazo, y Alina se preguntó si su madre habría rezado así alguna vez, en noches de soledad, antes de que la fiebre se la llevara. Si había sentido este mismo vacío, esta misma incertidumbre sobre el futuro. No supo que, en el pasillo, Fabiano se había detenido frente a su puerta, que escuchaba, a través de la madera, el murmullo casi inaudible de su voz, que permaneció inmóvil durante largos minutos, con la mano levantada como si fuera a llamar sin llegar a hacerlo. Pero la voz de Gonzalo resonó en su mente, deslizada durante la conversación del estudio. Es curioso ese misal viejo al que parece terriblemente apegada. ¿No te preguntas qué guarda ahí dentro, sobrino? Las mujeres siempre esconden cartas de amantes en los lugares más devotos. ¿Qué escondía ella en ese misal? ¿Y por qué le importaba saberlo? Fue Rosalía quien le contó sobre Tomás. El viejo jardinero llevaba 3 días ardiendo de fiebre en su cabaña y ninguno de los criados había pensado en llamar a un médico. Era solo un sirviente, después de todo. Alina escuchó el informe con el rostro inmóvil. Prepara un cesto con paños limpios y el ungüento de hierbas que traje de Ribadomar. Voy a verlo. El duque no aprobará que la señora visite las dependencias del servicio. El duque no tiene que aprobarlo. Durante 2 horas, Alina hizo lo que había aprendido de niña, observando a su padre cuando visitaba a los enfermos del pueblo. Limpió la frente del jardinero con paños húmedos. Preparó una infusión de sauce y menta que obligó al hombre a tragar a pequeños sorbos. Revisó sus pulmones con el oído pegado a su espalda, escuchando el silbido preocupante pero no mortal. Cambió las sábanas empapadas de sudor por mantas secas. No era médico, no tenía esa pretensión, pero sabía lo suficiente para reconocer que este hombre necesitaba calor, líquidos y descanso, no abandono. Cuando terminó, la esposa del jardinero lloraba en silencio, besándole las manos. Nadie más lo hizo, señora. En 30 años sirviendo a esta casa, ningún somavilla cruzó esa puerta. No vio a Fabiano observándola desde la ventana del estudio. No vio cómo había seguido sus movimientos durante 2 horas, incapaz de apartar la mirada. No vio cómo su rostro se contrajo cuando ella emergió con el vestido manchado de barro, pero con una expresión serena que no tenía derecho a poseer. ¿Quién era esta mujer? La hija de un traidor debería ser mezquina, calculadora. Así funcionaba el mundo. Pero ella había pasado la tarde atendiendo a un jardinero moribundo, sin pedir nada a cambio. Esa noche, cuando la casa por fin había recuperado la calma, don Bermudo llegó sin invitación. El primo de Alina irrumpió en el comedor con sonrisa demasiado ancha y ojos demasiado atentos. Vestía terciopelo gastado, encajes pasados de moda. «Prima querida», dijo, besándole la mano con labios que permanecieron demasiado tiempo sobre su piel. «Tenía que visitarte para asegurarme de que te tratan bien». Alina retiró la mano. El duque ha sido cortés. ¿Cortés? Esperaba escuchar algo más. Cálido, tratándose de recién casados. Fabiano dejó sus cubiertos con deliberada lentitud. Mi relación con mi esposa no requiere la aprobación de familiares lejanos, señor Arante. Solo quería asegurarme de que nuestra Alina no se sintiera sola. Sé lo delicada que puede ser, lo impresionable. No soy impresionable,
dijo Alina, y su voz cortó el aire como cristal. Ni delicada. Y no soy nuestra. La máscara de Bermudo se agrietó. Siempre tuviste la lengua de tu padre. Lástima que él no pudiera protegerte con algo más que palabras. Fabiano observó el intercambio con atención nueva. ¿Por qué este hombre hablaba de protección? ¿De qué había necesitado protección Alina? Más tarde, Gonzalo apareció en el estudio. Interesante, ese primo. He oído rumores. Dicen que Bermudo esperaba casarse con ella, que tu contrato le arruinó los proyectos. Fabiano bebió sin saborear. ¿Y qué? Nada. Solo que los hombres con planes arruinados guardan rencor, y las mujeres que guardan secretos suelen tener razones para hacerlo. Esa noche, Fabiano caminó hasta la puerta de ella. La luz de su vela proyectaba sombras bajo el marco. No estaba rezando, estaba llorando. El sonido era tan bajo que cualquier otro lo habría confundido con el viento. Pero Fabiano lo reconoció. Él también había llorado así de niño, en noches donde nadie podía verlo. Levantó la mano hacia la puerta. Los nudillos a centímetros de la madera. Dentro, el llanto se detuvo. Un silencio expectante. Fabiano bajó la mano. Se alejó sin llamar. Pero algo había cambiado. Como una grieta en un muro que deja pasar la luz. La fiebre llegó sin aviso. Como llegan todas las tormentas verdaderas. Fabiano había cabalgado bajo la lluvia durante horas. Regresó empapado, con los labios azulados. Cenó poco y se retiró temprano. A medianoche, los criados lo encontraron delirando, ardiendo como una hoguera. Alina escuchó el alboroto, se cubrió con un chal y salió al pasillo. El duque, señora. Fiebre alta. El médico no podrá llegar hasta mañana. ¿Quién lo atiende? Don Gonzalo ordenó que nadie entre sin su permiso. Don Gonzalo no es el dueño de esta casa. Cuando entró, Gonzalo estaba junto a la ventana con los brazos cruzados. En la cama, Fabiano se retorcía entre sábanas empapadas. Necesito agua fría, paños limpios y la infusión de corteza de sauce. ¿Quién le dio autoridad para dar órdenes aquí? La voz de Gonzalo cortó el aire. Alina se volvió hacia él. Soy su esposa. Esta es mi casa. Y su sobrino necesita atención que usted no está proporcionando. Puede quedarse y ayudar, o puede retirarse. Gonzalo abandonó la habitación sin decir palabra. Las horas siguientes se desdibujaron en una sucesión de gestos repetidos. Paños fríos sobre la frente ardiente. Sorbos de infusión obligados entre labios resecos. Cambios de sábanas cuando el sudor las empapaba de nuevo. Rosalía entraba y salía trayendo lo que Alina pedía, sin preguntas, sin protestas. La noche avanzaba lenta y espesa, marcada solo por la respiración irregular de él y el crepitar de las velas que se consumían. Y Fabiano deliraba. Al principio eran palabras sueltas, fragmentos sin conexión, números, quizás de cuentas o deudas, nombres que Alina no reconocía. Pero a medida que la fiebre alcanzaba su pico más alto, los murmullos comenzaron a tomar forma. ¡No! ¡No me sueltes! Alina detuvo el paño sobre su frente. ¡El agua está fría! ¡No puedo! Su rostro estaba contraído de terror, un terror infantil. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? Sin pensar, Alina tomó su mano. Los dedos de él se cerraron sobre los de ella con fuerza desesperada, como si fueran lo único que lo ataba al mundo de los vivos. «Estoy aquí», susurró, sin saber por qué lo decía, sin saber si él podía escucharla. «No te voy a soltar». El agua. Alguien me sacó. Unas manos, pequeñas. El corazón de Alina se detuvo. Por un momento, el mundo entero pareció detenerse con él. Un recuerdo comenzó a emerger. Una playa, rocas negras, un niño que se ahogaba. Miró el rostro de Fabiano, buscando algo que confirmara o negara lo imposible, y entonces lo vio. La camisa de dormir, empapada de sudor, se había deslizado sobre su hombro izquierdo, y allí, sobre la piel pálida, había una cicatriz, larga, irregular, del color de la cera vieja.
una cicatriz de corte profundo, como la que dejaría una roca afilada bajo el agua. El aire abandonó sus pulmones. No podía ser. Habían pasado casi 20 años, y ella apenas recordaba aquel día, pero las sensaciones regresaron con fuerza brutal. El peso de un cuerpo en sus brazos, el miedo de no ser suficientemente fuerte, la voz de su padre gritando desde la orilla, el sabor de la sal mezclado con las lágrimas. ¿Era él, el niño de la playa? El niño que ella había sacado del agua sin saber su nombre, sin volver a verlo jamás. La posibilidad era tan extraña, tan improbable, que parecía salida de un cuento. Pero la cicatriz estaba ahí, real y tangible, una marca que el tiempo no había podido borrar. El amanecer encontró a Fabiano más tranquilo, la fiebre finalmente cediendo ante los cuidados de ella. Alina no se había movido de su lado en toda la noche. Tenía el rostro pálido por el cansancio, los ojos enrojecidos, el cabello escapando en mechones desordenados de su trenza. Cuando él abrió los ojos, ella estaba dormida en la silla, con la cabeza inclinada, las manos cerca de las suyas. Fabiano la miró largamente. No recordaba la noche, solo fragmentos, frío, calor, una voz que lo llamaba de vuelta, unas manos que sostenían las suyas. Algo se removió en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a la gratitud. Ella despertó como si sintiera su mirada. Por un instante, sus ojos se encontraron sin armaduras. «La fiebre ha bajado», dijo ella, incorporándose. «El médico debería llegar pronto. Tú me cuidaste». Alguien tenía que hacerlo. En la puerta se detuvo, sin volverse. «Hablaste mientras delirabas. Mencionaste el agua, el mar, unas manos que te sacaron. ¿Recuerdas algo de eso? Sueños viejos, de cuando era niño, no significan nada». Alina asintió lentamente. «No, supongo que no». Y salió, dejándolo con la sensación de que algo importante acababa de ocurrir. La confrontación llegó 3 días después. Fabiano había pasado esos días observando a su tío, a los libros de cuentas y a ella. También había tomado una decisión sobre Bermudo. El primo de Alina había vuelto 2 veces más durante su convalecencia, con pretextos transparentes, pero sus ojos buscaban a Alina con insistencia que ya no disimulaba. Fabiano lo recibió de pie, aunque apenas podía sostenerse. «Vuestra presencia ya no es bienvenida en esta casa, señor Arante. Si volvéis a cruzar los límites del ducado sin invitación, lo consideraré una ofensa que exige reparación». Bermudo palideció. Un duelo con un duque significaba ruina social o muerte. «Solo pretendía velar por mi prima. Vuestra prima es mi esposa. Yo velaré por ella». Bermudo se marchó esa tarde. Los criados murmuraron durante días sobre la mirada del duque cuando pronunció la palabra esposa. Esa noche, Fabiano entró en la habitación de Alina. Ella estaba junto a la ventana con el misal abierto. No se sobresaltó, solo cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho. «Quiero saber qué escondes en ese libro». «Es un misal. Contiene oraciones. No me tengáis por necio. Mi tío insinúa que guardas cartas de un amante. Quiero la verdad. ¿Y si la verdad no es lo que esperas escuchar? Entonces sabré a qué atenerme». «No, no te lo mostraré». «¿Por qué?» «Porque se lo prometí a mi padre». El nombre quedó suspendido entre ellos. Aurelio Vasconcelos, el traidor. Tu padre, el hombre que entregó al mío a los verdugos. ¿Qué clase de promesa le harías a alguien así? Mi padre no era lo que crees». «¿No? Entonces, ¿qué era?» «Era un hombre que cargó con un peso que tú no puedes imaginar, para proteger a personas que lo odiaban sin saber por qué». «¿Qué significa eso?» «Significa que no estás listo para saberlo, pero te pido que mires los libros de cuentas con cuidado, que busques los registros de las tierras que supuestamente se vendieron, y después, cuando hayas visto lo que hay que ver, vuelve a preguntarme». Se marchó sin responder,
pero pasó las siguientes noches encerrado con los libros de cuentas y encontró las inconsistencias, tierras vendidas sin autorización, rentas desviadas, deudas contraídas en su nombre que jamás beneficiaron al ducado. Don Gonzalo no había salvado la casa Somavilla, la había saqueado. Confrontó a su tío con los documentos extendidos sobre el escritorio como un mapa de traiciones. Gonzalo no negó todo. Eso habría sido imposible ante la evidencia que Fabiano había reunido. En cambio, se justificó. Los tiempos eran difíciles, argumentó. Los acreedores acechaban. Las cosechas habían sido malas durante años. Alguien tenía que tomar decisiones impopulares para mantener a flote un ducado que de otro modo habría naufragado. «Todo lo que hice fue por ti, sobrino», dijo, y casi parecía creerlo, con esa capacidad que tienen algunos hombres de convencerse de sus propias mentiras, para que tuvieras algo que heredar, para que el nombre Somavilla no desapareciera. «Lo que heredé fue ruina», respondió Fabiano, y su voz era fría como el acero. «Ruina, deudas y una mentira sobre quién la causó. Me hiciste odiar a un inocente mientras tú me robabas en las sombras». Gonzalo abrió la boca para protestar, pero Fabiano levantó una mano. «Tenéis hasta el amanecer para abandonar el paso. Os dejaré llevar vuestras pertenencias personales y una suma modesta para que no muráis de hambre en el camino. Es más de lo que merecéis, pero es lo que mi madre habría querido, y su memoria es lo único de mi pasado que todavía puedo honrar. Fabiano, por favor, escúchame. Si volvéis a dirigirme la palabra», continuó él sin inmutarse, «haré público cada documento que prueba vuestro saqueo, cada tierra vendida en secreto, cada renta desviada a vuestros bolsillos, y entonces no será el exilio lo que os espere, sino los tribunales del rey. Está claro, el tío que lo había criado, el hombre que durante 18 años había ocupado el lugar de un padre, lo miró con ojos que Fabiano ya no reconocía. No había arrepentimiento en ellos, solo el cálculo frío de quien evalúa sus opciones y descubre que no le queda ninguna. Don Gonzalo partió antes del amanecer, sin despedirse, llevándose solo lo que cabía en un baúl. Los criados encontraron su habitación con las sábanas revueltas y el armario saqueado de todo lo que tenía valor. Nadie lloró su ausencia, nadie preguntó a dónde había ido. Esa noche, Fabiano fue a buscar a Alina. Tenía razón. Sobre mi tío, sobre todo. Alina cerró el libro. «Ahora quiero saber qué contiene ese misal. No te lo exijo, te lo pido». «Está bien, pero antes necesitas saber algo más». Se levantó del sillón donde había estado leyendo y caminó hacia él, deteniéndose tan cerca que podía ver el pulso latiendo en su garganta, el reflejo de las llamas en sus ojos de ámbar, la cicatriz en tu hombro, la del mar. Su voz era apenas un susurro, cargada de un peso que había guardado durante semanas. «Yo estaba allí ese día, en la playa. Tenía 7 años». Fabiano frunció el ceño, confundido. «Mi padre había viajado a la costa para advertir a tu familia de lo que venía», continuó Alina. «Quería darles tiempo de escapar, de huir antes de que los soldados llegaran. Y mientras los adultos hablaban de conspiraciones y sentencias de muerte, un niño se escapó hacia las rocas». Ella hizo una pausa, y sus ojos brillaban con lágrimas antiguas. «Eras tú. Te vi correr hacia el agua. Vi la ola que te arrastró. Y sin pensar, entré al mar detrás de ti. Te estabas ahogando entre las rocas, y yo te saqué como pude, con manos demasiado pequeñas para un peso tan grande. Mi padre me encontró en la orilla, sosteniéndote mientras tú tosías agua salada, llorando de miedo porque pensé que habías muerto». Fabiano dejó de respirar. Los fragmentos de sueño que lo habían perseguido toda la vida comenzaron a reordenarse. Las manos pequeñas que aparecían en sus pesadillas, el frío del agua, la sensación de ser arrastrado hacia la luz,
el sabor de la sal mezclado con algo que podría haber sido lágrimas de otra persona. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque no lo sabía, respondió ella. No hasta que vi tu cicatriz mientras te cuidaba de la fiebre. No recordaba tu cara. Eras solo un niño asustado al que saqué del agua. Pero ahora sé que eras tú. Fabiano alzó la mano sin pensar y tocó su mejilla. El contacto fue leve como el roce de una pluma, pero Alina contuvo el aliento como si la hubiera quemado. «Me salvaste la vida», dijo él, y su voz sonaba extraña incluso a sus propios oídos. «Antes de que tuviéramos nombres el uno para el otro, antes de que el odio existiera, antes de todo». «Sí, y el misal. ¿Qué más escondes en él?» Alina retrocedió apenas, rompiendo el contacto. Con dedos que temblaban, abrió el misal en la página marcada y descosió los últimos hilos que guardaban el secreto. Una carta amarillenta emergió. «Mi padre me la dio antes de morir», dijo, extendiéndosela. «Me hizo prometer que solo te la entregaría cuando estuvieras listo para perdonar. Léela y luego decide qué clase de hombre quieres ser». Fabiano tomó la carta. El papel era viejo, frágil, manchado por el paso del tiempo, pero la letra era clara, firme. Las palabras de Aurelio Vasconcelos emergieron del papel como una voz desde la tumba. «A quien lea esta carta, escribo sabiendo que mi nombre será maldecido por generaciones, que la familia Somavilla enseñará a sus hijos a odiar mi memoria, que mi propia hija vivirá bajo la sombra de un padre al que llamarán traidor. Acepto ese peso, es el precio que elegí pagar. Don Rodrigo Ferreira de Somavilla era mi amigo desde la infancia. Compartimos maestros, secretos, sueños de juventud. Cuando abrazó la causa carlista, intenté disuadirlo. Le advertí que conspiraba con hombres que lo traicionarían, que su pasión lo cegaba. No me escuchó. El fuego de la convicción ardía más fuerte que la prudencia. La conspiración fue descubierta antes de lo que nadie esperaba. Un infiltrado de la corona había estado informando durante meses. Cuando llegó a mis oídos la orden de arresto, supe que no había escapatoria para Rodrigo, pero la orden incluía algo más terrible: la ejecución de todos los conspiradores y sus familias. Esposas, hijos mayores de 7 años, todos. Fabiano tenía 8 años. Viajé a la costa esa misma noche. Llegué antes que los soldados. Le dije a Rodrigo lo que venía. Le supliqué que huyera con su esposa y su hijo, que abandonara todo, que salvara al menos las vidas que podía salvar. Se negó. Su honor, dijo, no le permitía huir como un criminal. Entonces tomé la única decisión que quedaba. Negocié con las autoridades. Ofrecí pruebas contra Rodrigo a cambio de inmunidad total para doña Elvira y para el niño. Me convertí en delator para que ellos vivieran. Rodrigo fue ejecutado creyendo que yo lo había traicionado por ambición. Su esposa se recluyó, convencida de lo mismo. Y el pequeño Fabiano creció odiando mi nombre sin saber que ese nombre era lo único que lo separaba de la tumba de su padre. No busco perdón. No lo merezco. La traición es traición, aunque sus razones sean piadosas. Pero sí busco que la verdad sobreviva, para que algún día el hijo de mi amigo sepa que hubo alguien que lo amó lo suficiente como para cargar con su odio eternamente. Que Dios me perdone lo que hice. Y que Fabiano, si alguna vez lee estas líneas, sepa que su padre era un hombre valiente, equivocado pero valiente. Y que su vida fue el regalo más costoso que pude darle. Aurelio Vasconcelos de Arante. Fabiano terminó de leer. Por un momento no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en la firma, como si las letras pudieran revelarle algo diferente, algo que no destruyera todo lo que había creído durante 18 años. Alina lo observaba conteniendo la respiración. Había visto cómo su rostro pasaba de la tensión a la confusión, de la confusión al dolor,
del dolor a algo que se parecía al derrumbe de un edificio que ha permanecido demasiado tiempo en pie. Luego levantó la mirada hacia ella, y su rostro se transformó. No. La palabra salió como un golpe, dura y cortante. Fabiano. No. Retrocedió un paso, la carta arrugándose en su puño. Esto es mentira, una fabricación. Tu padre era un traidor, y ahora tú intentas limpiar su nombre con... No es mentira, y lo sabes. Mi padre no era un conspirador. Su voz se quebró, y por un instante pareció un niño de 8 años otra vez, el niño que perdió todo en una sola noche. Era un hombre de honor, un hombre bueno. Él no habría, él jamás. Se detuvo, porque incluso mientras lo decía, los fragmentos comenzaban a encajar contra su voluntad. Las medias verdades que su tío le había contado durante años, los silencios de su madre antes de morir, aquellas miradas que él nunca supo interpretar, las preguntas que nadie respondía cuando era niño, las puertas que se cerraban cuando él se acercaba. Todo había estado ahí, esperando ser visto. Él simplemente había elegido no mirar. Tú no sabes nada, dijo, pero su voz había perdido convicción, como un barco que pierde el ancla. No tienes derecho a destruir la memoria de mi padre, no tienes derecho a... Mi padre sacrificó todo para salvarte, su nombre, su honor, el amor de la única familia que le quedaba. Los ojos de Alina brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz no tembló. Murió sabiendo que el niño al que había salvado lo odiaba. ¿Crees que eso fue fácil para él? ¿Crees que no le habría gustado poder contarte la verdad? ¡Cállate! La palabra resonó en la biblioteca como un disparo. Los libros en los estantes parecieron absorber el eco, dejando un silencio más pesado que antes. Alina no retrocedió. Permaneció donde estaba, con las manos quietas a los costados, enfrentando la tormenta que rugía en él. «Lee la carta de nuevo», dijo con voz firme pero sin dureza. «Las veces que necesites. Investiga por tu cuenta. Busca en los archivos. Pregunta a los viejos criados, a los que recuerdan aquellos días. Pero no me pidas que me disculpe por una verdad que mi padre cargó hasta la tumba para protegerte». Fabiano la miró como si fuera una desconocida, como si fuera un fantasma surgido de una pesadilla, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. Luego, sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió de la biblioteca. La puerta se cerró tras él con un golpe que hizo temblar los cristales de las ventanas. Alina escuchó sus pasos alejarse por el corredor, rápidos, casi desesperados. Escuchó una segunda puerta cerrarse con violencia en algún lugar del piso superior. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Se dejó caer en la silla junto al fuego y por primera vez desde la muerte de su padre, lloró sin contenerse. Lloró por el hombre que había cargado un secreto imposible durante 18 años. Lloró por el niño que había crecido odiando a su Salvador. Y lloró por ella misma, por la posibilidad de un amor que quizás acababa de morir antes de nacer. Los siguientes 3 días fueron los más largos que Alina había vivido. Fabiano no apareció en las comidas, no salió de su habitación, excepto de madrugada, cuando creía que nadie lo vería, para caminar solo por los acantilados. Los criados murmuraban entre ellos, lanzando miradas furtivas hacia Alina cada vez que ella cruzaba un pasillo. Rosalía la miraba con preocupación creciente. El paso se sentía más frío que nunca, más vacío, como si la ausencia de él hubiera drenado algo esencial de sus paredes de piedra. «Deberías hablarle, mi niña. No puedo obligarlo a escuchar lo que no está listo para aceptar. ¿Y si nunca está listo?» Alina no tenía respuesta para eso. En la soledad de sus noches, rezaba frente a la ventana que miraba al mar,
Se preguntaba si había cometido un error, si debería haber esperado más, si la verdad, en lugar de liberarlos, los había condenado a un silencio peor que el odio. El segundo día encontró sobre su tocador una flor silvestre. No había nota, no había explicación, solo una pequeña campanilla azul, de las que crecían en los acantilados. No sabía si era de él o de algún criado compasivo, pero la guardó entre las páginas del misal, junto a la carta que ya no tenía que esconder. Esa misma noche, Fabiano hizo algo que no había hecho en años. Salió del pazo cuando todos dormían. Caminó bajo la lluvia fina, sin abrigo, sin linterna, guiado solo por la memoria de un camino que sus pies conocían desde la infancia. El viento del Cantábrico aullaba entre los acantilados, y las olas rompían abajo con la furia de algo vivo y hambriento. El cementerio familiar estaba en una colina sobre el mar, protegido por un muro de piedra que el tiempo había mordido sin piedad. Las tumbas de los Somavilla se alzaban como centinelas silenciosos. Generaciones de duques que habían vivido, amado, muerto y sido olvidados. Fabiano se detuvo frente a la tumba de su padre. La lápida era de granito oscuro, con el nombre tallado en letras que la lluvia y el salitre habían comenzado a borrar: Don Rodrigo Ferreira de Somavilla. Debajo, las fechas, y debajo de las fechas una sola palabra que ahora le quemaba los ojos: honor. Sacó la carta del bolsillo. El papel estaba húmedo, arrugado por las veces que lo había leído y releído buscando una mentira que no encontraba. «Conspirador», murmuró, y la palabra sonó como una blasfemia en aquel lugar sagrado. «Traidor a la corona, eso es lo que fuiste. No un mártir, no una víctima. Un hombre que habría dejado que ejecutaran a su esposa y a su hijo por no perder el honor». Arrugó la carta en el puño. Quiso romperla, quiso arrojarla al viento y dejar que el mar se la llevara junto con todo lo que había creído. Pero no pudo, porque la carta no era solo la confesión de Aurelio Vasconcelos, era también la condena de Rodrigo Somavilla. Y destruirla no cambiaría la verdad, solo lo condenaría a él a seguir viviendo en la mentira. Se dejó caer de rodillas sobre la hierba mojada. La lluvia corría por su rostro, mezclándose con algo más salado que no quería nombrar. «Me dejaste odiando al hombre que me salvó», dijo, y su voz se quebró como cristal. «Me dejaste creyendo que eras inocente, que él era el villano, y yo la odié a ella, a su hija, a la niña que me sacó del agua antes de que ninguno de los dos supiera lo que nuestros padres habían hecho». El viento se llevó sus palabras hacia el mar, hacia la noche, hacia ninguna parte. ¿Cómo se supone que debo vivir ahora? ¿Quién soy si no soy tu hijo traicionado? ¿Qué me queda si todo lo que creí era mentira? No hubo respuesta. Solo el rugido del mar y el gemido del viento entre las tumbas. Fabiano permaneció allí durante horas, inmóvil, dejando que la lluvia lo empapara hasta los huesos. Cuando finalmente se levantó, tenía la carta todavía apretada en la mano. No la había roto, no la había tirado, porque había entendido algo, allí, de rodillas, frente a la tumba de un hombre al que ya no podía odiar ni admirar. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro, todavía estaba por escribir. Regresó al pazo con el amanecer, y antes de subir a su habitación, se detuvo frente a la puerta de ella. No llamó, no entró, pero dejó algo en el suelo, junto al umbral, una campanilla azul, como la que ella había encontrado el día anterior. Esa noche, algo lo arrastró de vuelta a su puerta. No supo por qué lo hizo, no supo qué buscaba. Solo sabía que llevaba horas mirando el techo de su habitación, incapaz de dormir, con la carta de Aurelio ardiendo en el cajón de su mesilla como una brasa que no se apagaba. La puerta de ella estaba entreabierta. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando un rectángulo plateado sobre el suelo. Y en la cama, Alina dormía.
Fabiano se quedó en el umbral sin atreverse a cruzar. La observó respirar, el subir y bajar de su pecho bajo las sábanas, el cabello oscuro derramado sobre la almohada, la mano izquierda descansando sobre el colchón, con el anillo de bodas brillando bajo la luz de la luna. El anillo que él le había puesto, el día que le dijo que aquel matrimonio era solo un negocio. Dio un paso hacia ella, luego otro. Se detuvo junto a la cama, tan cerca que podía ver las pestañas oscuras contra sus mejillas, las pequeñas arrugas de preocupación que ni siquiera el sueño borraba del todo. Alzó la mano, los dedos temblando. Quiso tocar su mejilla. No sabía qué quería. Pero entonces ella se movió en sueños, murmurando algo ininteligible, y Fabiano retrocedió como si lo hubieran quemado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué derecho tenía de estar allí, mirándola dormir, deseando algo que no merecía después de todo lo que le había dicho, todo lo que había pensado de ella? Salió de la habitación sin hacer ruido, cerró la puerta con cuidado, y se quedó apoyado contra la pared del pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Al tercer día, ya no pudo soportarlo, pero antes de ir a buscarlo, hubo un momento en el comedor que Alina no olvidaría. Era la hora de la cena. Ella entró esperando encontrar la mesa vacía, como las noches anteriores. Pero él estaba allí, de pie junto a su silla, con el rostro demacrado y la barba sin afeitar, pero presente. Sus ojos se encontraron. Ninguno habló. Alina caminó hacia su lugar, pero cuando pasó junto a él, Fabiano hizo algo inesperado. Se adelantó y retiró la silla para ella. Un gesto simple, cortés, el tipo de gesto que cualquier caballero haría. Pero él nunca lo había hecho antes. Alina se sentó sin decir nada, y entonces vio cómo él fruncía el ceño, mirando su propia mano sobre el respaldo como si lo hubiera traicionado, como si su cuerpo hubiera actuado sin permiso. Se alejó bruscamente. Durante toda la cena no levantó la vista del plato, pero cuando ella se levantó para retirarse, él contuvo el aliento. Algo estaba cambiando, algo que él no podía controlar. Lo encontró en el estudio, rodeado de papeles viejos, cartas amarillentas, documentos oficiales con sellos de la corona, registros de la época de la conspiración que había desenterrado de algún baúl olvidado en el sótano. La mesa estaba cubierta de evidencia, y él parecía un náufrago aferrado a los restos de un barco hundido. Cuando ella entró, él no levantó la mirada. Sus ojos seguían recorriendo los documentos con una intensidad febril, buscando algo que contradijera lo que ya sabía, algo que le permitiera seguir creyendo la mentira cómoda en lugar de la verdad dolorosa. «Vete». «No. He dicho que te vayas, Alina. Y yo he dicho que no». Cerró la puerta detrás de ella. «No voy a dejarte solo en esto». Fabiano finalmente la miró, y ella tuvo que contener un gesto de dolor al ver su rostro. Tenía los ojos enrojecidos, hundidos en órbitas oscurecidas por noches sin sueño. La barba de días le daba un aspecto salvaje, descuidado. Sus manos, que sostenían uno de los documentos, temblaban ligeramente. Parecía un hombre que había envejecido años en apenas 3 días. Un hombre al que le habían arrancado el suelo bajo los pies. «¿Qué quieres de mí?» «Nada que no estés dispuesto a dar». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque sé lo que es cargar solo con una verdad que te destroza por dentro, y porque nadie debería hacerlo si hay alguien dispuesto a acompañarlo». Él soltó una risa amarga, un sonido que no tenía nada de alegría. «Mi padre era culpable. Encontré las cartas, los registros, las actas del tribunal militar». Señaló los papeles esparcidos. «Todo está aquí. La conspiración, los nombres de los otros implicados, la sentencia que incluía a las familias». Su voz se quebró. «Tu padre tenía razón. Mi padre nos habría llevado a la tumba con él por su maldito honor». Alina no dijo nada. A veces el silencio era más compasivo que las palabras. «Mi tío me robó.
El hombre que odié toda mi vida resulta que me salvó. Fabiano se pasó las manos por el rostro. ¿Sabes lo que es descubrir que todo lo que creías saber era mentira? ¿Que construiste tu vida entera sobre cenizas? ¿Que cada decisión, cada resentimiento, cada momento de odio estaba basado en una falsedad? Sí, dijo Alina con suavidad. Lo sé mejor de lo que imaginas. Él la miró, confundido, como si hubiera olvidado que ella también tenía su propia historia de dolor. Mi padre murió cargando la culpa de un crimen que cometió por amor, continuó ella, acercándose lentamente. Viví toda mi infancia escuchando susurros sobre el traidor Vasconcelos. Aprendí a caminar con la cabeza alta mientras la gente escupía el nombre de mi familia. Aprendí a sonreír cuando querían verme llorar. Aprendí a guardar un secreto que me quemaba por dentro, porque se lo prometí a un hombre moribundo que me pidió perdón por dejarme sola con ese peso. Hizo una pausa, dejando que las palabras encontraran su camino. No me pidas que no entienda lo que sientes, Fabiano, porque lo entiendo. Quizás mejor que nadie en el mundo. El silencio que siguió fue diferente, menos hostil, más frágil, como el hielo de un lago en primavera que cruje pero no se rompe. No sé quién soy sin ese odio, admitió él finalmente, y su voz sonó como la de un niño perdido en un bosque oscuro. Ha sido lo único constante, lo único que me mantenía en pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Si no soy el hijo del hombre traicionado, si no soy el heredero de una injusticia, entonces, ¿quién soy? Eres el hombre que puede elegir qué hacer con la verdad, dijo ella. Eres el duque que puede restaurar una honra injustamente manchada. Eres alguien que ahora sabe que fue amado lo suficiente como para que un hombre sacrificara todo por salvarlo. Eso no responde mi pregunta. No, pero es un comienzo. Alina caminó hacia él. Se detuvo frente al escritorio lleno de papeles, de verdades dolorosas. Encuentra otra cosa en qué creer, otra razón para levantarte cada mañana, otro ancla. No tienes que hacerlo hoy, no tienes que hacerlo mañana, pero no tienes que hacerlo solo. Fabiano la miró largamente. Algo se rompió detrás de sus ojos, algo que había estado conteniendo durante días, quizás durante años. Una armadura que finalmente cedía bajo un peso que ya no podía soportar. Perdóname, no hay nada que... Sí lo hay. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella. Por cómo te traté, por lo que pensé de ti, por cada momento en que te miré y solo vi la hija de mi enemigo, cuando debería haber visto... Se detuvo, buscando las palabras. Cuando debería haberte visto a ti. La mujer que cuidó a un jardinero que nadie más miraba, la que se quedó a mi lado toda una noche de fiebre, la que cargó durante años un secreto doloroso solo para protegerme de una verdad que no estaba listo para escuchar. Alina sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que había cargado desde el día de la boda, quizás desde mucho antes. Ahora me ves, ahora te veo. Él alzó la mano. Vaciló un instante y finalmente tocó su mejilla. El contacto fue leve, casi temeroso, como si temiera que ella se desvaneciera si la tocaba con demasiada fuerza. Tu padre me salvó la vida, tú me salvaste la vida 2 veces, en aquella playa y en esta casa. Tragó. No merezco ninguna de las 2 cosas. No se trata de merecer, dijo ella, cubriendo la mano de él con la suya. Se trata de elegir qué hacer con lo que se nos da. Fabiano cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos. No paz todavía, pero la posibilidad de ella. Hay algo que necesito hacer, dijo. Algo que debería haberse hecho hace años. Alina vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era solo determinación, era miedo. El miedo de un hombre que está a punto de destruir públicamente todo lo que su familia ha creído durante generaciones. No tienes que hacerlo, dijo ella. La verdad puede quedarse entre nosotros. Nadie más necesita saber.
Sí necesitan saber. Fabiano tomó su mano. Tu padre vivió y murió cargando con una vergüenza que no era suya. Mi silencio sería otra forma de traicionarlo. Y ya ha habido suficientes traiciones en esta historia. Ella apretó sus dedos, sintiendo el temblor que él intentaba ocultar. ¿Estás seguro? No, sonrió apenas, una sonrisa triste y valiente. Pero algunas cosas hay que hacerlas precisamente porque dan miedo. A la mañana siguiente, Fabiano convocó a todos, criados y arrendatarios, pequeños nobles de las fincas vecinas, el párroco de Ribadomar. Los reunió en el salón grande del Pazo, bajo los retratos de sus antepasados. Alina estaba junto a la chimenea con Rosalía a su lado. No sabía qué esperar. Fabiano se colocó frente a la multitud. Tenía la carta de Aurelio en la mano. Durante 18 años, comenzó, y su voz llenó el salón. Esta casa ha maldecido el nombre de Aurelio Vasconcelos. Yo mismo crecí odiándolo. Creí que había traicionado a mi padre por ambición. Hizo una pausa. Sus ojos encontraron los de Alina. Estaba equivocado. El murmullo recorrió el salón. Fabiano levantó la carta. Mi padre, don Rodrigo, conspiró contra la corona. La sentencia incluía a toda la familia. Mi madre y yo habríamos sido ejecutados junto con él. El silencio se volvió absoluto. Aurelio Vasconcelos negoció nuestra salvación. Se convirtió en delator para que nosotros viviéramos. Cargó con el nombre de traidor para que yo tuviera una vida. Su voz se quebró apenas. No fue un traidor. Fue el hombre más valiente que jamás conocí mi familia. Y desde hoy su nombre será honrado en estas tierras como merece. Alina lloraba en silencio, no de tristeza, de alivio. El peso que su padre le había dejado finalmente descansaba. Después, cuando los invitados se marcharon, Fabiano la encontró en el jardín donde los rosales comenzaban a florecer. No sé cómo agradecerte, dijo ella. No lo hagas. Era lo correcto. Lo único correcto que he hecho en mucho tiempo. Se quedaron en silencio, mirando el mar a lo lejos. Quiero conocerte, Salina, dijo él finalmente. No a la esposa del contrato, a ti, a la mujer que me salvó en una playa que no recuerdo, a la que me cuidó cuando deliraba, a la que guardó un secreto doloroso para protegerme. Alina entrelazó sus dedos con los de él. Ya me conoces. Solo habías olvidado mirar. Él sonrió. Era la primera sonrisa verdadera que ella le veía. Entonces, permíteme recordar, cada día, por el resto de nuestras vidas. Fabiano alzó la mano hacia su rostro, pero a medio camino se detuvo. Alina vio la vacilación en sus ojos, el miedo, la culpa que todavía lo perseguía, susurrándole que no merecía esto, que no merecía tocarla después de todo lo que había pensado, todo lo que había dicho. Esperó, no se inclinó hacia él, no facilitó el gesto, porque sabía que él necesitaba elegir, necesitaba dar ese paso solo, sin que nadie lo empujara. Los segundos se estiraron como horas. Y entonces, con un temblor que él no intentó ocultar, Fabiano posó la mano sobre su mejilla. El contacto fue suave, reverente, como si ella fuera algo precioso que temía romper. No te merezco, murmuró. Quizás no, respondió ella, y algo brilló en sus ojos. Pero estoy aquí de todos modos. Y allí, entre los rosales que despertaban y el murmullo del mar Cantábrico, Fabiano Ferreira de Somavilla besó a su esposa por primera vez. No como cumplimiento de un deber ni como sello de un contrato, sino como promesa de algo que apenas comenzaba. El beso fue suave al principio, tentativo, como una pregunta que esperaba respuesta. Luego, cuando ella respondió inclinándose hacia él, se volvió más profundo, más verdadero. Sabía a sal y a esperanza, a perdón y a futuro. Cuando se separaron, el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura.
El mar brillaba como oro líquido, y en algún lugar entre las rocas las olas seguían rompiendo como habían roto aquella mañana de hace casi 20 años. Un amor que había nacido antes de que tuvieran nombres el uno para el otro, en una playa de rocas negras donde unas manos pequeñas sacaron a un niño del agua. Un amor que el tiempo había querido ocultar, pero que el destino se encargó de revelar. Gracias por estar aquí. Tu mensaje y tu comentario son un gran apoyo y ayudan muchísimo. Un gran abrazo para usted.